Entonces, esta charla, pues, la titulamos con el doctor Borraes como cómo iniciarse en el camino de la investigación quirúrgica. Es algo que no es fácil en nuestro país, pero que en otros países, lamentablemente, más que todo en los Estados Unidos y en Europa, nos llevan una ventaja abismal que creo que podemos superar. Y pues para eso es esto que les vengo a contar, y les voy a contar parte de nuestra experiencia y pues de lo que hay escrito. Luego que todo, no tengo ningún disclosure ni ninguna declaración para esta charla. Antes de comenzar la charla, quería comenzar con esta diapositiva que muestra un concepto muy interesante que hay ahora, para los que no lo conocen, que son los visual abstracts o los resúmenes visuales. Es una forma de difuminar, de diseminar el conocimiento científico, resumiendo los artículos científicos en una información visual resumida, muy concreta, y que claramente ya hay evidencia. Inició o fue desarrollado por la revista Anatomy Surgery, que es la revista con más factor de impacto a nivel mundial en cirugía, y la cual pues ha demostrado que aumenta significativamente la difusión de los artículos, el conocimiento por parte de la población en general, en este caso de interés, que son los cirujanos, y la visita y la lectura o la descarga de los artículos casi en 2 a 3 veces. Entonces, con esto pues me permito utilizar esta nueva ayuda visual, ya que los cirujanos, en este caso la charla va dirigida para cirujanos y para estudiantes de cirugía, pues somos personas muy visuales. Entonces vamos a realizar la charla con estos visual abstracts. Entonces, primero que todo, debo comenzar diciéndoles que claramente no es fácil hacer investigación en cirugía, y no es fácil claramente porque hay muchas barreras, y estas barreras ya están plenamente identificadas, ¿sí? En Anatomy Surgery 2016, una encuesta en 1033 cirujanos, en los cuales identificaron 3 principales barreras para poder llegar a ser un cirujano académico, un cirujano científico. La principal, 88%, la presión para tener una productividad, para tener un poder adquisitivo, para ganar dinero. La segunda, que muchos cirujanos en sus sitios de trabajo tienen mucho trabajo administrativo que les quita tiempo y les consume la capacidad para poder dedicarse a otras actividades extracurriculares como la investigación. Y por último, la preocupación de que ya como cirujanos y como estudiantes de medicina que estamos en cirugía, llevamos una vida muy ajetreada, con horarios extensos y con poco tiempo libre. Entonces muchos temen llegar a disminuir ese tiempo libre que es para sus familias, y perder ese balance y tener una alteración en su vida personal. Además, tenemos esta publicación en la American Journal of Surgery, en la cual nos muestran el ejemplo específico de una población que son los estudiantes de cirugía afroamericanos en los Estados Unidos, los cuales, para poder llegar a ser cirujanos académicos o estudiantes académicos de cirugía, o sea, hacer investigación en cirugía, tienen 7 principales preocupaciones. Una es que claramente, así como a los afroamericanos los estigmatizan, a nosotros los latinoamericanos también. Una es el cambio en su forma de ser, el cambio los cambios que llevan a mejorar. Puede que algunas personas que usted previamente lo conocen no le gusten, ¿sí? Si usted antes tenía una vestimenta relajada, pero se volvió estudiante de medicina, quiere ser un cirujano, usted adecua su vestimenta para expresar mejor sus deseos y su capacidad. En este caso, por ejemplo, usando traje, corbata de forma más frecuente, le van a decir que puede decir que se cree. Otra es las preocupaciones financieras. Ya vamos a hablar algo de eso. Muchas veces nos preocupamos mucho porque no hay dinero para investigar, específicamente hablando de nuestro país. Sin embargo, sí lo hay. El problema es que no lo pedimos, ¿sí? Ya pronto vamos a ver esto. Las preocupaciones sobre el estilo de vida, y es que y nuestra calidad de vida, si se va a ver afectada por tratar de hacer más, por tratar de investigar. O sea, ya tengo lo que tengo que estudiar, ya tengo que debo responder por mis pacientes, pero ahora quiero investigar. Entonces, ¿será que ahora lo poco tiempo que me quedaba se me va a ver alterado? Falta de mentoría, y ya vamos a hacer mucho hincapié en esto a través de la charla. Y es que en cirugía pensamos mucho que no
hay mentores, no hay modelos a seguir, no hay personas que nos puedan guiar en este camino de investigar o nos puedan estimular para mejorar o enrolarnos para cada día ser mejores y producir evidencia científica. Pero sí los hay y ya vamos a ver que simplemente lo que tenemos que hacer es buscarlos, despertarlos, ¿listo? Ser una minoría, en este caso los afroamericanos, ser mujer, por ejemplo, en nuestro país lamentablemente todavía sufrimos de mucho sesgo de género, ¿cierto? O en este caso para nosotros ser latinos si vamos a salir a otras partes del mundo, la raza, aunque no lo creamos, el color también influye y está claramente demostrado con todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Y por último es que claramente nosotros como minorías, en este caso latinoamericanos o afroamericanos para este ejemplo, pues debemos estar permanentemente demostrándole a las personas que somos tan buenos como cualquier estudiante, en este caso para ustedes como estudiantes de cualquier parte del mundo, y claramente lo son. Simplemente, pues, que los medios y los sesgos nos lo exigen a veces. Es importante saber que en cirugía no todo es operar, ¿sí? Eso es definitivo para que lo sepamos, ¿sí? Hay 5 dominios para establecer un adecuado desarrollo intraoperatorio de los cirujanos. Y como podemos ver, el único no es las habilidades psicomotoras, o sea, el saber desarrollar adecuadamente paso a paso una técnica quirúrgica para tratar una enfermedad que requiera una cirugía. Además, tenemos que tener un conocimiento. Ese conocimiento debemos tener la capacidad cognitiva de poder aplicarlo según el paciente de forma individual. Debemos poder relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno y con las personas que nos rodean para poder trabajar en grupos y tener mejor capacidad resolutiva. Y por último, debemos tener una adecuada capacidad de ideación y de resolución y de autoestima para poder ser unos cirujanos completos. Eso nos lleva a esta diapositiva. Es una imagen creada por el doctor Herbert Chen. Herbert Chen es un cirujano, un acute care surgeon, un cirujano de cuidado crítico o cirujano de trauma de la Universidad de Birmingham en Alabama. El doctor Herbert Chen antes había sido el editor en jefe de Anasol Surgery, ahora es el editor en jefe de American Journal of Surgery, y he tenido la suerte de conocerlo y de trabajar con él. Y él crea esto, y creo que es la imagen más importante que les traigo el día de hoy en esta charla, y es, miren la diferencia abismal que hay entre un cirujano regular a un cirujano académico, ¿sí? O a un cirujano que haga investigación. Es importante, antes de seguir con la explicación de esta charla, de esta imagen, es que no es obligatorio ser un cirujano académico, y tampoco el no serlo hace que este cirujano sea menos que el cirujano académico, ¿sí? Sin embargo, si usted quiere ofrecerle más a su paciente y quiere ofrecerle más a su institución, quiere ofrecerle más a su universidad, quiere ofrecerle más a su comunidad, lo ideal es que usted como cirujano académico desarrolle, además del cuidado de su práctica clínica como la vez operar, ¿cierto? Desarrolle 3 pilares adicionales, que es hacer mentoría. Como cirujanos y como estudiantes en cirugía debemos no solamente inspirarnos a nosotros mismos a seguir más allá, sino que debemos ayudar a trabajar en grupo para guiarnos e inspirarnos, porque entre más somos mejor, y eso ya lo vamos a ver a lo largo de la charla. Educar. Es importante que debemos educar no solamente conocimientos, sino también capacidades y habilidades. ¿Por qué? Porque esto permite mantener una adecuada actualización del cirujano, en este caso, o del estudiante, o del interno, o del residente, ¿cierto? Y además lo permite mantener en un permanente entrenamiento. Y la tercera, además del cuidado clínico, es la investigación. ¿Por qué? Porque esto va a tener un impacto científico y va a generar avances en el campo específico en el cual se desarrolla este cirujano o se quiera desarrollar el estudiante, el interno o el residente, para poder, como vemos en la imagen que diseñó el doctor Herbert Chen, terminar impactando de forma positiva en los desenlaces clínicos de su paciente y en la calidad de vida que va a tener ese paciente después de haber sido operado. Entonces, esta imagen es para que se la graben todos y se la lleven por siempre en sus mentes. ¿Cuál camino debemos seguir para poder llegar a
ser un cirujano académico, ¿cierto? Que es el término que quiero que tengamos todo de ahora en adelante en nuestro léxico profesional. O sea, cómo hacer investigación en cirugía aparte de operar. Y es que primero debemos crear un ambiente que soporte este camino para la investigación. ¿Y eso cómo lo logramos? Creando una cultura de investigación. Y la única forma de crear una cultura de investigación es creando grupos, ¿cierto? Grupos en los cuales se unan las personas interesadas en investigar y trabajen de forma mancomunada. Además, esos grupos deben tener mentores comprometidos que guíen a estas personas, en este caso a ustedes como estudiantes, ¿cierto? Los guíen paso a paso para poder desarrollar una investigación en cirugía. Ya vamos a ver que no es posible que usted como estudiante desarrolle una investigación en cirugía, por ejemplo, un estudio clínico autorizado random, eso no lo van a poder hacer de entrada, ¿sí? Y claramente por eso la mayoría de los estudiantes desisten de hacer investigación, no solamente en cirugía, sino en todas las áreas de la medicina en este país, porque claramente desarrollan estudios por obligación, desarrollan estudios muy complejos sin un mentor que los guíe y terminan pues cansándose. Además deben tener un soporte social. Claramente, si todos estamos ya en la universidad, pudimos en este país de muchas diferencias sociales llegar a una universidad y cursar en la medicina en una facultad, pues creo que todos pueden tener un soporte social adecuado para poder llegar a este camino de la investigación quirúrgica. Y por último, como se los decía, el soporte financiero. El soporte financiero, no lo duden, existe. Cada universidad, aunque no lo crean, tiene, incluso podría decir que miles de millones libres y reservados para que los integrantes, en este caso estudiantes, residentes y profesores, hagan investigación. Sin embargo, el problema es que no presentamos los trabajos y no pedimos los recursos. Por eso, pues claramente uno generalmente puede decir que no hay ningún dinero, pero sí lo hay. Con esto llegamos a reforzar, como se lo dije anteriormente, la parte del mentor. Es muy importante, ¿sí? Que busquemos como estudiantes mentores, ¿sí? Modelos a seguir, profesores que nos guíen adecuadamente paso a paso, ¿cierto? Y nos impulsen a más en este proceso de la investigación quirúrgica. Y esto lo demuestra este estudio publicado en agosto del 2019 en Journal of Hospital Medicine, en el cual muestran cómo un servicio de medicina interna, ¿cierto? Al contratar un entrenador académico, en este caso un coach académico, o sea, un mentor principal, pudo aumentar el número de investigaciones y de publicaciones de este servicio, afectando no solamente al servicio de medicina interna, sino haciendo investigación mancomunada entre otros servicios como el de cirugía y el de ortopedia, aumentando la producción científica a 13 publicaciones, 11 abstracts en congresos internacionales, revisión de 7 manuscritos, 63, desarrollo de 63 proyectos con participación de 49 profesores. Entonces, vean la importancia de buscar un mentor. Es importante que para que esos mentores nazcan, deben existir los estudiantes, ¿sí? No puede ser al contrario, los mentores no pueden buscar al estudiante, pero una cosa no deben buscar, pero sí lo deben estimular. ¿Y cómo lo estimulan? Estimulándolo por el ejemplo. Los cirujanos debemos siempre liderar, debemos siempre hacer mentoría por el ejemplo, ¿cierto? Dicen en inglés, leading always by the example. Y esto nos lleva a que, basados en esto, ¿cierto? Cada estudiante de este ambiente de soporte para la investigación quirúrgica que estamos creando, o sea, un grupo de investigación, ¿cierto? Debe tener estas 5 capacidades mentales en cirugía, ¿sí? O debería tenerlas, no quiere decir que las deba tener todas, pero lo ideal sería que las tuviera. Y esto hace muy importante a que las personas que estén interesadas en estos grupos deben estar porque quieren, ¿sí? Usted no puede obligar a las personas a investigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario va a pasar lo que les acabo de mencionar, las personas se van a cansar. Usted debe nacerle. Y esas 5 cualidades son, debemos
comprometernos a ser proactivos y a estar en un estado de alto desempeño, como un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque claramente vamos a tener que optimizar ese poco tiempo que nos queda libre, ¿cierto? No el tiempo de la familia, libre para la familia o para las actividades extracurriculares, sino ese tiempo que tenemos libre para estudiar, que a veces no lo usamos, optimizarlo para poder desarrollar las actividades extracurriculares de la investigación. Tener un compromiso para el desarrollo propio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que apenas se acabe un proyecto, usted quiera otro más y quiera claramente ir subiendo en la dificultad en los escalones del proceso de la investigación. Y eso ya lo vamos a ver con unos ejemplos de la vida real que les voy a mostrar de nuestro proceso aquí en Bogotá. Además, debemos tener un proceso de autoevaluación cognitiva en la cual nos permita restablecer nuestra confianza y asentarla de forma continua, ser capaces de manejar el estrés y tener la capacidad de tener un análisis crítico ante decisiones que nos pongan en dificultades. En este caso, por ejemplo, aplicar el conocimiento desarrollado ante un paciente que tiene un problema quirúrgico, ¿sí? Y por último, claramente, como se los digo, mantener un balance entre el bienestar propio, en este caso haciendo actividades de relajación con su familia, ejercicio, entre otras. Claramente estas actividades o estas capacidades mentales no se desarrollan de un día para otro y nadie las tiene per se todas en sí mismo. Debemos irlas desarrollando poco a poco de forma continua antes de poderlas apropiar a nuestro día a día. Seguido de esto, para poder reforzar el grupo de investigación, ¿cierto? Ese ambiente, ese micronicho de investigación que les estoy mencionando, debemos tener 4 grandes pilares. Primero, múltiples mentores. Es básico que no se debe recargar el grupo de investigación en un solo mentor. ¿Por qué? Porque claramente no va a dar abasto con todo, con todas las capacidades y con todos los proyectos que se vayan desarrollando, porque claramente la gente se va a ir sumando, ustedes como estudiantes se van a ir viendo interesados y van a necesitar mucho más, más entrenadores, más mentores que los sigan guiando. Sin embargo, se puede comenzar con uno y en el proceso se van uniendo más, como se los digo, liderando por el ejemplo. Estos mentores, estos profesores no pueden ser envidiosos, ¿sí? Porque el conocimiento es mundial, el conocimiento es de todos. Ya los genios solitarios no existen en este mundo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Las ideas maravillosas tampoco. Está escrito que cada vez que usted tiene una idea en este mundo, aproximadamente 10 personas más ya la han tenido, ¿sí? Entonces, ¿quién gana? El que primero la desarrolle, ¿sí? Entonces, por favor, es importante que esos profesores sean abiertos. Además, los estudiantes deben ser diversos y eso ya lo vamos a ver aquí, vamos a explicarlo en el centro. Y por último, debemos tener una asesoría estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener un plan organizado de actuación, un plan que nos haga guiar paso a paso qué debe hacer cada integrante, en qué va cada proyecto, cómo va el proceso y cuáles han sido los resultados finales. Y la muestra definitivamente, como se los digo, de todos los estudiantes que comprendan este grupo, debe ser diverso en regiones, en instituciones, en su interés a nivel del tópico específico en cirugía, como por ejemplo, a mí me interesa más el trauma, a mí más la cirugía mínimamente invasiva, a mí más los trasplantes, las razas, ¿cierto? Los niveles los niveles académicos que tenga cada estudiante, entre usted tenga un grupo mucho más diverso, ¿cierto? La capacidad de desarrollar ideas y de trabajos de investigación va a ser muchísimo mejor. Además, para complementarlo, es importantísimo que debemos seguir combatiendo los sesgos de género, de raza, que aunque no lo creamos, en nuestro país están permanentemente presentes. Si usted se pone a analizar, los podemos ver en cualquier revista de cirugía general, lo podemos ver en cualquier sala de cirugía. Entonces debemos irlos limitando y rompiéndolos, ¿cierto? Debemos adaptar la mentoría, buscar mentores jóvenes, estimular a los profesores que tienen más experiencia para que
no quieran enseñar, para que quieran guiar, para que quieran hacer investigación, y eso nos va a generar una compensación en los recursos y por último generar una promoción proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que claramente todos los integrantes del grupo deben ir progresando. Los estudiantes van a ser internos, deben llegar ojalá a obtener tesis meritorias, trabajos de grado meritorios, entrar más rápido a una residencia sin importar su raza, género, la región donde vengan o la universidad la que sea. Además, esto se ve reflejado en que, aunque como se los he venido repitiendo muchas veces, no lo notamos, el 75% de los puestos en liderazgo a nivel quirúrgico están ocupados por hombres. Entonces, como se los digo, es muy importante que estos grupos deben ser diversos. La diversidad es una nueva capacidad no quirúrgica que debemos desarrollar en cualquier servicio o en cualquier facultad o en cualquier posgrado de cirugía, porque esto nos va a ayudar a tener una mente mucho más abierta, tener más ideas, tener una promoción recíproca del aprendizaje, ¿cierto? Y por último, que cada persona que comprenda ese grupo sea una persona que quiera generar un cambio que él quiera ver, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Esto nos lleva a que de esa forma, ¿cierto? Vamos a tener un aprendizaje de grupo basado en mentorías, ¿cierto? Basado en una guía, basado en un modelo a seguir principal, ¿cierto? El cual va a ser un catalizador, ¿cierto? Para el desarrollo y el crecimiento de todos los estudiantes de este grupo. Además, debemos crear programas o, en este caso, como nosotros, semilleros que permitan seguir captando personas o estudiantes que estén interesados y que vayan probando y vayan viendo cómo es ese camino en la investigación y se vayan interesando para que posteriormente puedan retroalimentar e ir alimentando el grupo, porque como se los he venido diciendo, esto es un ciclo de no acabar. Es como esa figura mítica griega que es el Uroboros, que es una serpiente que se muerde a sí misma. ¿Sí? Estas serpientes que se mueven a sí mismas significan los ciclos de la vida. Cada vez que usted acaba un ciclo, en este caso me refiero a un proyecto de investigación, publica ese paper, lo logramos, ya está en la revista, ya está en medio electrónico. Hombre, ¿qué sigue ahora? Viene otro. Entonces, debemos seguir porque y además, las personas se van yendo. El que estaba interesado en cirugía de trauma consiguió una rotación en Estados Unidos y se fue, pero quedó ese cupo. Entonces, aquí tenemos este semillero que nos está alimentando nuevamente nuestro grupo de investigación y esto nos va a llevar a el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es que ya tenemos unos mentores principales, es que en el grupo vamos a crear nuevos líderes, los líderes del mañana en cirugía, los mentores de los nuevos grupos en cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos creando desde la base, desde los primeros semestres de la facultad, una cultura de investigación en cirugía, que es lo más importante. Si no hay cultura de investigación, usted va a ver eso siempre como un bicho raro, como algo alejado, como algo que no es para todo el mundo, como algo que es solamente para los raros del semestre. ¿Y cómo podemos llegar a este objetivo? Claramente haciendo 6 cosas en nuestro grupo de aprendizaje basados en mentorías. La primera es que cada integrante debe tener un planeamiento desde que es estudiante de qué quiere ser, qué quiere hacer de su carrera, cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y de esa forma el mentor le va a ayudar y lo va a promover para que las vaya cumpliendo paso a paso. Debemos ser autorreflexivos. Tenemos que tener la capacidad de hacer autorreflexión en los grupos, ¿cierto? Para poder retroalimentarnos y corregir y mejorar de forma continua, pero de forma positiva. Este es muy importante, la conectividad, todo, y eso ya lo vamos a ver hacia el final de la charla. Todos debemos ser debemos estar, no solamente conectados, como lo digo yo, debemos estar hiperconectados, porque eso nos va a permitir abrir nuestro grupo de investigación al mundo, hacer networking con personas de cualquier parte del mundo, aumentar las cohortes de los pacientes, mejorar la metodología de los trabajos, nutriéndolos de personas que pueden estar en Arabia Saudita o en los Estados Unidos y podemos hablar sin ningún problema por las redes.
Actividades de investigación, la principal para mí es la búsqueda bibliográfica y la escritura científica, que es lo que más nos falta en Colombia. Y por último, como se lo dije anteriormente, todos debemos desarrollar actividades, habilidades como mentores. Los mentores no nacen. Claramente hay personas que tienen implícita la capacidad de liderazgo. Sin embargo, aunque no lo crean, la mayoría de los líderes se hacen. Y como se los decía anteriormente, ustedes dirán, pero doctor, usted me está pidiendo demasiado, doctor, yo no voy a poder, doctor, no tengo tiempo, doctor, no me va a alcanzar el tiempo. Cuando yo era estudiante, decía que no tenía tiempo. Cuando era interno, decía que tenía menos tiempo. Cuando era residente, que ahí sí ya no tenía nada de tiempo, y ahora tengo aún más trabajo del que tenía anteriormente, y pues ya no puedo decir eso, ¿cierto? Ya no puedo decir eso porque debo obtener ya un balance en mi vida, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? La Sociedad de Eurodinamia de los Estados Unidos nos da 4 tips básicos. Uno, haga un grupo en el cual no todo lo tenga que hacer usted, ¿sí? Usted tenga un apoyo para poder escribir, para poder una colaboración con la parte metodológica, para tener una colaboración con la recolección de datos. Segundo, debemos negociar esos tiempos libres. Si no es posible que sean pagados, es importante que se negocien esos tiempos de investigación. Si no se pueden negociar, mientras tanto, mientras que generamos ese cambio por el ejemplo, ¿sí? Ya se los vamos a demostrar nosotros, como lo hemos hecho acá en Bogotá. Hombre, utilice ese tiempo libre, no el de su familia, pero sí ese tiempo libre que usted antes mal utilizaba, aprenda a utilizarlo, porque como se los digo a todos mis estudiantes, el tiempo es la moneda, y como lo representa adecuadamente esta gráfica, el tiempo es la moneda del siglo XXI, ¿sí? Su tiempo es oro, usted verá cómo lo invierte, es muy importante. Busque ayuda si necesita. Claramente hay algunos estudiantes, la mayoría de estudiantes no tienen familias ya conformadas, pero si las tienen, usted puede pedirle ayudas a sus familiares, o en últimas, si ya es residente o especialista, tratar de contratar a alguien que le pueda ayudar para liberar algo de tiempo, que perdían algunas actividades que no eran de calidad para su familia, pero que sí usted las debía hacer, y las pueda reinvertir ese tiempo en investigación. Y como se lo decía, no pierda tiempo en actividades que no le generan ningún placer para su vida, o ninguna calidad de vida para su familia, y que sí usted la puede reinvertir ese tiempo en investigación. Además, como mentores, debemos generar que cada estudiante se defina y se redefina constantemente como una marca. Es importante que nos veamos cada uno como una marca. Los médicos, aunque hemos perdido mucha capacidad de liderazgo a nivel social, nuestra imagen, podríamos decirlo que ya no es la de antes en Colombia, pero es importante que debemos mostrarnos como una figura pública, ¿sí? Y debemos redefinirnos constantemente. Y esto nos lo muestra la Sociedad de Mujeres en Neurología de los Estados Unidos, y es que debemos aplicar estas 6 pilares principales. El primero y el más importante es esta mnemotecnia que usan los estadounidenses, que es las 3A, que es que cada uno, si queremos ir más allá, si queremos ir por este camino de la investigación quirúrgica, como se los he dicho en toda la charla, que debe ser por gusto propio, ¿cierto? Debemos siempre estar disponibles, debemos siempre ser amables, siempre estar en la capacidad de colaborar, y debemos siempre tratar de ser capaces, ables. Bueno, y eso, un ejemplo, por ejemplo, yo tengo estudiantes que yo estoy de turno, no estoy operando, pero me hablan a la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana nos reunimos un momento para discutir algún trabajo, para ver en qué va el proceso de un paper, para ver cómo va la recolección de algún dato, ¿sí? O nos reunimos un domingo a la 1 de la tarde, ahora con la virtualidad, la llegada no, sino la generalización de la virtualidad con la pandemia, ya no hay límites para las reuniones. Entonces eso es algo que hay que aprovechar. El uso de las redes sociales, es muy importante mantener nuestra imagen en las redes sociales, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mostrarnos al mundo adecuadamente como lo que somos, como estudiantes académicos quirúrgicos, o como cirujanos académicos, para poder hacer adecuado networking y nutrirnos de todos los mentores que pueden haber alrededor del mundo, que están prestos para hacer mentoría sin ningún límite de nacionalidad, raza ni género.
nunca pretender vivir en una burbuja, ¿cierto? No podemos culpar a que, es que vivimos aquí en la provincia, es que yo vivo solamente en Bogotá, Colombia, y eso nadie sabe ni dónde queda. Hombre, ya el mundo es uno solo, y como dicen los influencers, los youtubers, somos ciudadanos del mundo, ¿cierto? Seres de luz. Haga lo que usted está diciendo. Si usted se compromete y se propone algo, como lo decíamos, redefina qué quiere usted para su carrera, establezca esas metas de forma continua y cúmplalas. Busque su mentor, ¿cierto? Por último, genere su marca. Y esto lo vamos a hacer es que evitando tareas que no nos dan ninguna recompensa, no solo recompensa monetaria, porque el dinero es importante que lo tengan muy presente. El dinero siempre viene por añadidura. No haga las cosas siempre por dinero. Es muy importante, no se les voy a decir que no, pero busque cosas que le den también plenitud académica, plenitud familiar, esas otras cosas. Reorganice su tiempo y reinviértalo. Construya su equipo, su grupo, como se los he venido diciendo. Y por último, siempre busque ayuda, esté buscando constantemente mentores que están prestos a ayudar. Y además es importante saber que esto no es fácil. A pesar de que usted quiera hacer las cosas, a pesar de que usted encuentre un grupo, a pesar de que ese grupo despierte un mentor y ese mentor acepte guiarlos, no es fácil. Lamentablemente se los tengo que decir, no es nada fácil. Y esto nos muestra este estudio de la Universidad de Michigan, en el cual claramente estas personas que optan por el camino de la cirugía académica van a tener mucho rechazo, críticas. Sin embargo, debemos estar en la capacidad de el trabajo en grupo y de la guía con el mentor, de desarrollar resiliencia, o sea, adaptarnos rápidamente al cambio, aprovechar esos problemas y esas críticas para producir soluciones a problemas y obtener metas, mantener nuestro balance con la familia. Y lo más importante, me lo dijo el doctor Kenneth Mattox cuando vino hace 8 años a Colombia, y me dijo, persistence always will beat the talent. Eso es importantísimo. La persistencia siempre va a vencer al talento. Los grupos en investigación química no necesitan gente talentosa. Ustedes necesitan ser persistentes. Bueno, persistencia. Eso es importantísimo para llegar a la meta. Además, en los grupos de investigación debemos tener la capacidad de, cada integrante de ese grupo debe tener la capacidad de estar en el día a día buscando problemas que necesiten una solución, porque esos son los trabajos de investigación que realmente impactan en la comunidad, impactan en el mundo científico, ¿sí? Cuando le damos la respuesta a un problema, la solución a un problema. Y eso, los problemas, ¿dónde están? En nuestra vida diaria. ¿Y quiénes los pueden identificar? Ustedes, que son los que van al hospital, que son los que manejan los pacientes, que son los que identifican cuáles son las falencias que tienen los sistemas de salud. Cuando se identifiquen esos problemas, en los grupos se deben hacer reuniones en las cuales se hagan unas lluvias de ideas para identificar cuáles son los problemas más significativos y poder construir esas ideas que les den solución, y desarrollar, por último, una investigación de calidad metodológica que permita obtener la respuesta y tener un impacto clínico sobre los pacientes. Por último, es importante saber que la segunda nueva, porque ya les dije que la primera nueva habilidad no quirúrgica era la diversidad. La segunda nueva habilidad no quirúrgica que debemos desarrollar todos es la colaboración. Lamentablemente los cirujanos, y específicamente en Colombia, tenemos una alta falencia de colaboración. No sabemos trabajar en grupos. No queremos que nadie conozca lo bueno que hacemos, ni mucho menos lo malo que hacemos, ¿sí? Y eso es una falencia muy grande, ¿sí? Tanto en lo bueno como en lo malo siempre hay evidencia valiosa que le va a impactar al mundo científico, y por último, como lo vimos en la gráfica del doctor Chen, a los pacientes. Y esta colaboración que debe tener: primero, debemos estar abiertos siempre a colaborar. Segundo, debemos trabajar de forma afable, de forma amable. El trabajo en los grupos de investigación no debe ser una obligación, no debe ser una clase de milicia militar, ¿sí?
debe haber una retroalimentación auténtica, una retroalimentación siempre positiva para mejorar a cada estudiante en ese grupo. Debemos tener y siempre buscar el impacto significativo en cada cosa que hagamos en el grupo, siempre ser generosos. Como se los dije, el conocimiento es de todos, el conocimiento es mundial, ya no hay ninguna barrera para el conocimiento, ¿sí? Eso es muy importante, ni geográfica, ni de tiempo, ni de horarios, ¿sí? Entonces es muy importante. Y por último, desarrollar la capacidad de hacer mentoría desde estudiantes, porque los mentores van cambiando y debemos tener la capacidad de reemplazarlos o de aumentar su número. ¿Y esto cómo lo hacemos? Hay dos formas de crear liderazgo en cirugía. Una es nos lo enseña la Universidad de Michigan, una es con competencia por valores o la otra es por el estado fundamental del liderazgo. Competencia por valores se basa básicamente en cuatro grandes valores, que es los resultados robustos, las comunidades colaborativas, las estrategias bien estructuradas y por último el cambio creativo. Y por el otro lado, o sea, eso quiere decir que si un líder tiene esas capacidades, esa persona es la que debe liderar. Y por el otro lado, es aquella persona que puede que no tenga las capacidades innatas del liderazgo, pero que claramente las puede desarrollar, las puede entrenar y después las puede aplicar. Bueno, y de esa forma vamos a florecer como grupo. La individualidad es el peor enemigo de la investigación en cirugía. Y esto nos lleva a que, como se los dije, una de las grandes capacidades que deben desarrollar como estudiantes es a cómo escribir un documento científico. Entonces, básicamente, un documento científico se debe escribir como lo enseña la doctora Melina Kibble. Y Melina Kibble es una cirujana vascular, ella es la chairman, la jefe del departamento de UNC de cirugía en North Carolina, y ella escribe este paper que básicamente resume de cómo se debe escribir un trabajo científico en cirugía y nos da estos pasos muy fáciles que debemos siempre comenzar con las figuras y las tablas, después la metodología, seguido los resultados, las leyendas de las figuras, la introducción, la discusión, por último el abstract, seguido de los agradecimientos y las referencias. Si seguimos ese orden, no vamos a tener nunca ningún problema para hacer un escrito científico. ¿Y qué debe ir en cada paso? Entonces, es importante saber que debemos tener, para poder llegar a esos pasos de la doctora Melina, debemos tener siempre en cuenta estos 10 puntos claves que nos recomienda Hama Surgery y el grupo y el club de Surgical Outcomes de Hama, que son, el primer paso es tenga una idea, o sea, una pregunta de investigación clara, una hipótesis concisa. Segundo, obtenga la autorización para recolectar los datos y manejarlos. Tercero, haga una revisión estricta y profunda de la literatura utilizando bases de datos. Obtenga el mejor programa para poder recolectar esos datos, por ejemplo, Excel, RedCap, hay muchos programas. Defina las variables que usted va a evaluar y a seguir. Identifique los sesgos que pueda tener y minimícelos al máximo. Evite seleccionar variables que van a cambiar en el tiempo, que puedan desaparecer en los pacientes, porque eso le va a dar un sesgo muy grande a su estudio. Identifique los sesgos de competencia, o sea, enfermedades o desenlaces que alteren la posibilidad de que usted pueda seguir midiendo las variables en sus pacientes hasta que se termine el estudio. Y discuta el por qué se han perdido datos o por qué se pierden pacientes y reporte adecuadamente los análisis de sensibilidad. Y por último, su trabajo debe tener la capacidad de dar un mensaje claro para que el lector se lo lleve a su institución, a su universidad, lo pueda aplicar y tenga impacto clínico. ¿Qué debe ir en cada cosa de su trabajo científico? Su título debe ser concreto, no debe ser demasiado extenso porque eso va a disminuir al ser demasiado extenso, no va a generar, no va a atrapar fácilmente al lector. El abstract debe ser conciso, debe tener la información necesaria mínima para interesar al lector, para que siga leyendo el paper, pero no debe tener todo el contenido del trabajo. La introducción siempre debe responder el qué, el por qué y el para qué de su trabajo. Los resultados y la discusión deben ser concisos, enfocados no solamente en los resultados que usted esperaba que fueran a reportar su trabajo, sino
también en los resultados que se salieron de la curva, que fueron inesperados, porque esos resultados muchas veces son los que más impactan en el mundo científico. Hacer una adecuada referenciación en orden de aparición en el trabajo y utilizando normas Vancouver siempre. Obtenga tiempo específico y haga que se vuelva un hábito ir escribiendo. Recordemos que usted no, hay personas que pueden escribir un paper en un día, pero esto no se hace así. Esta escritura científica debe ser de microprocesos, de micrometas, y póngase una meta de a la semana ir escribiendo una sección de su paper para poder obtenerla y no fallar en la consecución de la escritura del artículo. Además, debe evitar nosotros como escribimos en español, tendemos a escribir de forma muy romántica porque no es una lengua romance, y ideas muy largas, y eso debemos evitarlo. Deben ser ideas concisas de máximo un renglón o renglón y medio, ¿cierto? Y siempre escribir en un solo tiempo, o sea, en este caso generalmente en pasado. Además, hay que saber que no es fácil. La parte más fácil es la que les acabo de decir, es escribir un artículo, es escribirlo, ¿sí? Ya hicimos el estudio, ahora vamos a escribir el paper, tenemos los datos, pero lo más fácil es escribirlo. Lo más difícil es poderlo publicar. Entonces, mire, vemos cómo el doctor Baden nos muestra cómo es el ciclo para poder llegar a publicar un artículo. Y aquí vemos como primero hay un primer borrador, ese borrador se revisa y eso lo vamos revisando con el grupo y los mentores, ¿cierto? A esa revisión se hace un borrador final, el cual se puede mostrar a otros colegas para hacer peer review o revisión por pares, y se puede presentar incluso en las juntas de mortalidad del servicio de cirugía o del posgrado. Después se hace una nueva revisión final y se obtiene la versión para enviar al journal. ¿Y qué puede pasar? Tres opciones. La primera, que es la más rara, es casi que imposible, es que a usted le acepten su trabajo sin ningún cambio y que ya quede publicado. La segunda, que es la más, la de aparición o de aparición intermedia, que es que se lo acepten con sujeto a cambios o para cambios y una nueva revisión y que después pueda ser publicado. Y aquí viene una lucha permanente o una interacción permanente con la revista y con el editor de la revista y los revisores en ir logrando paso a paso esas correcciones que nos exigen la revista para poder llegar a publicarlo. Y por último tenemos la segunda más frecuente, la primera más frecuente, y es que lamentablemente tenemos que ser resilientes, o sea, estar preparados para que nos rechacen muchas veces nuestros artículos y persistir, como se los dije, siempre persistir. En nuestro grupo hemos tenido artículos que han durado hasta 18 a 24 meses en poderlos publicar y nos han rechazado en un promedio hasta de 7 revistas antes de poder publicarlo. Y si no lo rechazan, debemos revisar nuevamente el trabajo y escoger adecuadamente la revista. Eso es muy importante. Muchas veces escogemos mal la revista, ¿sí? Yo no puedo publicar un trabajo de trauma, ¿cierto?, en una revista que hable de cirugía robótica, porque claramente no me lo van a publicar, ¿sí? O no puedo pretender publicar un reporte de caso, ¿cierto?, en una revista de nivel mundial Q1, como Anatomy Surgery, porque claramente no me lo van a publicar. Son revistas que solo reciben metaanálisis o revisiones sistemáticas o estudios clínicos aleatorizados multicéntricos de cohortes muy grandes de pacientes. Entonces, eso es muy importante, establecer cuál es la revista indicada para cada trabajo y prepararnos para pues una persistencia hasta poderlo publicar. Y aquí viene ya la última parte de la charla, que es mostrar cómo lo hicimos nosotros. Esto lo hicimos basados en la invidencia, una serendipia de la vida, porque lamentablemente esto que les acabo de decir, yo no lo conocía, ¿sí? Y todo comenzó conmigo. Yo era un residente de tercer año, el cual siempre he estado muy interesado me gusta mucho operar, pero también me gusta mucho producir academia y enseñar y producir evidencia científica. Y aquí les muestro, miren, este es un ejemplo mío, ya vamos a ver otros ejemplos de cómo usted debe mantener su marca, ¿sí? Aquí tengo, esta es mi cuenta de Twitter, en la cual muestro quién soy, me muestro como cirujano académico, muestro algunas de mis capacidades y algunos de mis proyectos y de mis trabajos, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes puedan hacer eso mismo. Eso sería muy importante, como les digo, porque les va a abrir muchas puertas para hacer networking a nivel mundial.
Sin embargo, no pasaba de eso, porque como se los dije, la individualidad no lleva a nada en la investigación en cirugía. Pero todo comenzó realmente con estas dos personas que en ese momento eran estudiantes de 10º semestre de la Universidad del Bosque, iban a entrar al internado. El doctor, ya son doctores graduados de medicina, que son el doctor Mauricio Pedraza y el doctor Sebastián Sánchez. El doctor Mauricio Pedraza ahorita es residente de cirugía general de la Universidad del Bosque. Es residente asociado de la American College of Surgeons, es campeón de SAGES, que es la Sociedad Americana de Gastroenterología, Endoscopia y Cirujanos Mínimamente Invasivos de los Estados Unidos, y además es miembro de nuestro grupo de investigación. El doctor Sebastián es un residente de la Universidad Pontificia Javeriana, es también médico graduado de la Universidad del Bosque, investigador junior, miembro de nuestro grupo de investigación y también socio y SAGES Champion. Entonces, miren cómo estas dos personas, yo a la edad que tienen los doctores Mauricio Pedraza y Sebastián Sánchez, no tenía ni la mitad, ni siquiera un cuarto de la hoja de vida que tienen estas dos personas, estos dos individuos, ¿sí? Y gracias a ellos como estudiantes, ¿cierto? Como estudiantes, yo era un posible mentor, y no es que me esté adulando ni nada, pero quisiera llamarlo así, un posible mentor en potencia, ¿cierto? Pero estos dos estudiantes fueron los que me despertaron y fueron los que me buscaron y fueron los que me impulsaron a iniciar ese grupo y desarrollar ese nicho, ese ambiente de investigación quirúrgica. ¿Y cómo llegamos cuál fue el primer resultado? Y es lo que siempre recomendamos nosotros, es que si usted quiere enrolarse y quiere que le guste la investigación en cirugía, no comience con un estudio de cohortes, no comience con un estudio comparativo, no comience con un estudio analítico, no comience con un estudio aleatorizado, controlado, porque no lo va a lograr y se va a aburrir. Comience con lo más básico, que es un reporte de caso. El reporte de caso le va a enseñar a usted las dos principales cosas que les hablé anteriormente: a hacer una adecuada búsqueda en la literatura y a escribir de forma científica. Y este fue nuestro primer paper. Ahí no éramos un grupo, no éramos nada, éramos solamente 3 locos juntos que nos reuníamos en las noches en mi apartamento o por vía virtual en los turnos para discutir y escribir científicamente. Ya este es un paper publicado en la Revista Colombiana de Cirugía de una pancreatonectomía de urgencia, en la cual participé con el doctor Felipe Bernal, otro de los mentores de nuestra universidad. Y miren ese resultado. Después de esto, ¿qué vino? Como siempre se los dije, liderar por el ejemplo, ¿sí? Al liderar nosotros, persistir por el ejemplo, empezamos a despertar talentos que teníamos ocultos. Y yo creo que uno de los más grandes talentos que teníamos ocultos en nuestra universidad, y les aseguro que en cada universidad de este país existen miles, no cientos, sino miles de Mauricio Pedrazas, miles de Sebastián Sánchez y miles de Jan Pulido. Jan Pulido es un estudiante, ya se acabó de graduar ahorita por vía virtual. Diría yo que Jan es un médico pandemia, ¿cierto? Jan era estudiante de 7º semestre cuando lo conocimos, y Jan tiene una capacidad muy grande y un talento muy grande, y es que era ilustrador médico, ¿sí? Él no lo sabía, pero no, descubrimos esa capacidad porque Jan tenía capacidades de diseño gráfico y mucho interés por el arte, ¿sí? Ya vamos a ver unos proyectos de Jan. Además de eso, fomentamos en Jan el liderazgo, ¿cierto? Y Jan es co-creador del semillero de investigación de la universidad. Además, es investigador junior de nuestro grupo. Y miren lo que ha llegado Jan a través de su cuenta y del networking que ha hecho a través de redes sociales y de mostrar su marca y de reinventarse cada vez. Jan ahora es del comité editorial de la Sociedad Mundial de Estudiantes Interesados en Cirugía, que es una sociedad de estudiantes que es filial de la ISS, de la cual en este caso, por ejemplo, fue miembro honorífico el doctor José Félix Patiño, y ahora es miembro el doctor Bernardo Borraes, y el doctor Bernardo Borraes ha sido portador de una beca muy importante que da de la cual para mí y para mi escuela es un honor, que da esta sociedad que es la ISS, la Sociedad Internacional de Cirugía. Entonces, miren a lo que pueden ustedes llegar. Esto es solamente el principio. Y aquí vemos en qué va nuestro grupo.
Entonces, ¿en qué vamos? Miren, este trabajo, ya que está el doctor Carlos Lopera, me da mucho orgullo porque fue nuestra primer publicación en una revista Q1. Las revistas se gradúan de 1 a, 5, a 4 en nivel de excelencia. Eso lo dan según su índice H, la capacidad de la revista para que la citen, la capacidad de la revista para que lean sus artículos, ¿cierto? Y esta es la revista Q1 en hernia, es Hernia, la mejor revista del mundo en hernias que hay en cirugía, y pudimos publicar este artículo. Y miren, lo más bonito, lo que más me gusta de este trabajo sobre hernias en cirugía bariátrica es que Jan quedó como Jan Pulido Medical Illustrator. Y esta es una de las ilustraciones de Jan, es una ilustración en 3D. Yo le digo que es el Frank Netter digital, pero miren a lo que podemos lograr despertando los talentos que tenemos en la universidad dormidos. Y ya por último, llegamos a la innovación, ¿sí? Debemos llegar a la innovación. Este es el top a lo que todo grupo de investigación, después de haber hecho todo este camino que les acabo de contar, ¿sí? Que como se los muestro, nosotros inicialmente lo hicimos empíricamente, pero claramente lo estábamos haciendo de la forma correcta sin saberlo, pero ahora lo sabemos y ahora lo estamos reproduciendo. Pero miren a qué debe llegar un grupo de investigación, y es a innovar. Esta es la curva de innovación del Dr. Rogers. El Dr. Rogers era un psicólogo que en 1962 publicó esta curva de investigación en su libro, en la cual nos muestra que la capacidad de la población de poder generar una innovación lamentablemente solamente es del 2.5%. Después viene el 13.5%, que son los adoptadores rápidos o los early adopters, que son los que no se limitan o no le ponen mucha resistencia al cambio, pero lamentablemente después viene el abismo. El abismo porque ya hay una diferencia casi de 24, de 20 puntos, que es la gran mayoría de las personas que le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a innovar o a tomar esas nuevas desarrollos. Y ya por último vienen la mayoría tardía, y por último los reptiles o lagartos, que son la gente que más se demora en poder llegar a tener o a adoptar una conducta innovadora. Y no sé si pudiéramos llamarnos innovadores en nuestro grupo, pero es algo que quisiera mostrar con orgullo, que creo que es nuestro primer paso en la innovación en este grupo y en este ejemplo para ustedes, ¿cierto? Y es este paper que publicamos hace 3 semanas en la revista Surgery, en Surgery Journal, que es uno de los 14 mejores journals del mundo en cirugía con mejor factor de impacto, en el cual mostramos una nueva forma de hacer educación quirúrgica a través de redes sociales, ¿sí? Una nueva forma de utilizar las redes sociales para poder enseñarle no solamente a mi grupo, no solamente a mi universidad, no solamente a la ciudad, sino a todo el mundo, y mostrar, que era lo que yo les decía, que nunca nos debemos sentir menos ya se me acabó el tiempo, pero ya voy a acabar, mil excusas por eso, que nunca nos debemos sentir más porque tenemos todas las capacidades, y aunque haya una falta a veces de recursos, los recursos casi que son muy similares, y en todas las partes del mundo están los mismos problemas que enfrentamos día a día nosotros. Como decía un profesor mío, los cirujanos son cirujanos aquí en cualquier parte del mundo. Y con este trabajo, Surgery Journal inauguró su issue o su capítulo de innovación, ¿sí? Y aquí tenemos los comentarios que me enorgullece mucho. El doctor Michael J. Sars es una, por decirlo así, una superestrella de la cirugía a nivel mundial, y nos hace una nota mostrando que no todas las innovaciones o no toda la evidencia científica viene de la misma forma, vienen estudios clínicos aleatorizados o en metaanálisis. Puede venir de muchas formas, y una de las formas es este trabajo de educación en redes sociales que hemos venido desarrollando. Con esto también vemos que con el desarrollo pudimos lograr, habíamos intentado casi por 3 años seguidos tratar de que nos aceptaran un trabajo en el Clinical Congress del American College of Surgeons, y este año lo logramos. La persistencia venció al talento y logramos publicar 4 trabajos, que nos aceptaran 4 trabajos para presentación en el Congreso Mundial del American College of Surgeons este año 2020, pues con todos los problemas de la pandemia, pero están aceptados. Entonces, no es imposible.
solamente hay que comenzar. Hay que despertarnos como estudiantes para despertar a nuestros mentores que están al lado, ¿sí? Que están al lado de ustedes, aunque no los vean. Y el doctor Borraes me va a perdonar, pero usted es un gran mentor que tiene en la Universidad de Pereira, listo para poder crear esto y mucho más, ¿sí? Entonces, aprovechenlo. Y como conclusiones, claramente, hombre, despertemos a nuestros mentores, creemos ese ambiente de investigación, creemos nuestros grupos de investigación. Créanme que cuando empiecen a liderar por el ejemplo, a mostrar resultados, a mostrar que sí se puede, a mostrar que no es imposible, a mostrar que esto no es algo raro, que no es algo difícil, claramente la gente se va a despertar y van a encontrar esos talentos que están ahí dormidos en cada institución, creando esa cultura de investigación. Siempre, como se los digo, inicien con el reporte de caso, que van a ver que después de que los estudiantes, ustedes como estudiantes vean su nombre en un journal, ¿cierto? Vean su nombre en un journal, el cual diga Bernal y colaboradores, Pedraza y colaboradores, Pulido, hombre, créanme que eso los va a impactar. Además, es importante saber que aunque en Colombia, como se los decía, vamos algo atrasados, las universidades para los posgrados están ya empezando a pedir capacidades y resultados en investigación. Entonces, si usted desde estudiante comienza a obtener y a engrosar y a reforzar su hoja de vida con productos de investigación, va a ser imposible que una persona que esté haciendo competencia con usted por un cupo en una residencia le vaya a ganar, ¿sí? Crear bases de datos prospectivas, siempre colaboración, nunca trabajo individual. Como se los digo, la diversidad y la colaboración en el trabajo de equipos son las nuevas habilidades no quirúrgicas del cirujano y del estudiante de cirugía. Y por último, el liderazgo está en cada uno de nosotros, solo tenemos que entrenarlo. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muchas gracias.